Eh, pues muchas gracias a todos los que van conectándose. Perdón, estaba en mi celular así que me decían, ¡acéptanos! No, pues ya los estamos aceptando. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por la presentación, doctora. Pues para mí es un gusto y es un honor y vamos a ver si podemos solucionar o tratar de empezar a entender y a desenredar todo este, dirían los argentinos, quilombo, todo este rollo que se nos viene de... ¿Sí me escuchan bien? Dice que no está trabajando. Todo este rollo del COVID y de cuándo sí vamos a empezar a trabajar, cuándo no. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Preparamos una presentación pequeñita, pero la idea es que también puedan hacer preguntas y podamos resolver la mayor cantidad de dudas dentro de las posibilidades de mis conocimientos y de lo que sé y de cómo está esto y de cómo se supone que vamos a empezar a trabajar y este regreso a esta nueva normalidad. Sí les quiero decir que el virus va a estar mucho tiempo entre nosotros, entonces lo primero es que no creamos que el primero es como el 1 de junio, pum, ya se acabó todo, ¿vale? Entonces, bueno, si quieres irme pasando la presentación. Entonces, primero, bueno, eso es lo que vamos a ver hoy un poquito, qué es el COVID, que creo que ya todos saben, hasta todos sabemos qué es el COVID, los principios básicos o sobre qué debemos de planear para regresar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder regresar a esta nueva normalidad? ¿O qué deberíamos de pensar para empezar a abrir? ¿Qué nos van a pedir nuestras autoridades mexicanas? Que ya estamos empezando a ver en noticias, en las mañaneras y en las de las 7 de la noche, más o menos están empezando a hablar. Algunas otras guías internacionales en las que nos estamos basando y que también las autoridades mexicanas se basaron y que les van a servir para hacer varios checklists sobre qué trabajar, las buenas prácticas internacionales de los países que ya están abriendo y con buenas prácticas, pues me refiero más a los orientales que en otros lugares. Y bueno, algunas conclusiones y vamos a tener tiempo para resolver algunas dudas y preguntas que puedan surgir. Entonces, bueno, primero el COVID es la enfermedad, entonces la COVID, la enfermedad. Eh, los coronavirus son enfermedades, son virus que conocemos aproximadamente desde los años 60, son, este, circulan entre los humanos y entre los animales, después normalmente brincan a los humanos y bueno, son los que causan enfermedades, puede ser desde un resfriado leve. Normalmente los resfriados comunes que pueden tener los niños o que podemos tener inclusive nosotros son unos coronavirus. Eh, y pueden causar síndromes graves como el síndrome respiratorio agudo y el MERS, que vimos uno en 2003, uno en 2012 y bueno, ahora en 2019, que yo me equivoqué y le puse el COVID, pero es la COVID porque es la enfermedad y el SARS es el virus, ¿no? Los síntomas cardinales son fiebre, tos seca y dolor de cabeza. No se ha visto casi ningún paciente que no tuviera fiebre. Probablemente alguna de las otras síntomas no, pero sin fiebre es raro, ¿ok? ¿Cuándo aparecen los síntomas? Entre los 2 y los 14 días, pero la mediana es a los 5.6 días. ¿Cómo se transmite? En gotitas de persona a persona. Cuando yo hablo, cuando yo estornudo, cuando yo toso, puede que no puede. Normalmente salen las gotitas, ¿no? Entonces, al saber cómo se transmite el virus, también sabemos cómo podemos protegernos y qué medidas son las que me van a ayudar y qué medidas ni siquiera tengo que hacer, ¿no? También si toco o estoy en contacto muy estrecho con una persona que está enferma y la semana pasada CDC ya habló de que la probabilidad de contagiarse de objetos y superficies es muy, muy baja, ¿ok? La probabilidad de contagiarse es de enfermo a enfermo. O sea, de el contacto con un enfermo. Y la prevención, pues es todo lo que nos han estado diciendo desde marzo, ¿no? El lavado de manos con agua y jabón o el uso de alcohol gel, mantener una distancia de 1,5 metros, pero en realidad mínimo 1,5 metros, pero debería ser de 2 metros, la limpieza de superficies, cubrebocas en espacios públicos
y en espacios cerrados o donde estamos muy juntos. ¿Por qué lo del 1,5 metros y por qué lo del espacio? Pues porque las gotitas pueden volar hasta 1,5 metros. En esas gotitas de saliva va la saliva y adentro va el virus, ¿no? Entonces esto creo que ya todo el mundo se lo sabe, pero bueno, quisimos recordarlo un poco para, para que no olvidemos de qué trata un poco el COVID, el virus, ¿no? Y que sepamos que son virus que ya conocemos, son virus que desde los 60 se conocen, ¿ok? Entonces, hay algo que es muy importante y son sobre qué vamos a empezar a planear, porque escuchamos todo el tiempo estos nuevos de estas fechas clave de apertura, estos semáforos, estas el 1 de junio, estos municipios de la esperanza, ¿no? O sea, que ya dijeron, por ejemplo, no, hombre, pues Oaxaca, 203 municipios, ¿no? Oaxaca es la que más municipios tienen, ¿no? Entonces, pero bueno, es muy importante mencionar que las fechas clave de apertura, sí es, o sea, es estos pues 15 días más o menos, ya falta menos, ¿no? Para el 1 de junio, que quien regresa es minería, construcción, transporte y, o sea, bueno, toda esta manufactura y pues ya vamos a tener otra vez cerveza en circulación. Pero lo importante es que, o sea, es 1 de junio, otros municipios ya pudieron abrir actividades de todo tipo, escuelas, parques públicos, pero un 30%, o sea, no sé si es, se limitan los accesos en los parques, ¿no? En algunos municipios, pero también es muy importante y tenemos que tener en cuenta que las fechas son inciertas y son, ahora sí que voy a inventar una palabra, y son epidemiodependientes. ¿A qué me refiero? Si tenemos una ocupación de camas, de COVID camas, voy a inventar otra palabra, una ocupación de COVID camas mayor de un X porcentaje, volvemos semáforo rojo y volvemos a actividades esenciales, ¿no? Que era salud, seguridad, alimentación, logística, o sea, de transporte, lo que pedimos a domicilio, ganadería y agricultura, ¿ok? Sí volvemos a un porcentaje muy alto de contagios. Entonces, pues todo esto es incierto, ¿ok? Entonces depende de esto, nadie tiene ni nadie sabe se va a ir desarrollando epidemiológicamente esto, porque sí vemos un aumento de casos. Todo el tiempo estamos viendo aumento de casos y aumento de muertos, ¿no? Es reversible, a lo que me refiero es eso, o sea, podemos estar en semáforo amarillo y de pronto volvernos a ir a semáforo rojo si tenemos, por ejemplo, una ocupación de camas mayor del 60%. ¿Qué quiere decir? Pues que no hay camas para todos y que tenemos que volver a guardarnos porque hay mucha enfermedad. También es estado y municipio dependiente, porque si bien, por ejemplo, gobierno federal dijo que el 18 de mayo podrían abrir más de 200 municipios de estos municipios de La Esperanza, hubo gobernadores y hubo estados que se negaron a abrir y a reanudar sus actividades por miedo pues a que el virus llegue, ¿no? Y a que haya aumento de casos. Hay que recordar que si bien el gobierno federal es el que tiene y es el que dicta la política pública, los gobiernos estatales y los gobernadores son soberanos. Entonces, pueden decidir, trabajan en conjunto y trabajan en equipo, pero pueden decidir no acatar lo que diga el gobierno federal, ¿ok? Entonces, eso es importante a tener en cuenta en cuanto a esto de las fechas clave. Por eso digo, pues 1 de junio sí, estas actividades que les menciono, minería, construcción, o sea, fábrica de minería, o sea, minería, construcción, fábrica de coches y todo esto, y pues no es fabricación de cerveza, pero no sé cómo se diga. Después vienen otras actividades en el semáforo y la última actividad pues es escuelas y es todo lo que es allá por septiembre. No quiero hacerlos sentir tristes, pero escuelas y todo lo que tenga que ver con ocio se está contemplando hasta septiembre. ¿Okay?
¿Qué otra cosa es importante tener en cuenta a la hora de planear estas siguientes semanas y siguientes meses y mi apertura? Entonces, es esta parte de qué tipo de industria o qué tipo de actividad estoy realizando. Entonces, si soy, pues lo que les digo, la, la construcción, coches, cerveza, etcétera, pues están a nada. Hoy es 21 de mayo, pues el 1 de junio tendrían que empezar, pero para que puedan empezar tienen que cumplir ciertos requisitos que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y lo más importante es que tiene que crear un protocolo sanitario y este protocolo sanitario tiene que ir adaptado por un tipo de sector. ¿A qué me refiero? O sea, no requiere la misma protección la gente que trabaja en un mostrador de cara al público, la gente que trabaja en frente a su computadora en una oficina, en un contador, por ejemplo, en su oficina, que a lo mejor sí puede, pues digamos que separarse de sus compañeros, que por ejemplo en una maquila, que por ejemplo en una fábrica, ¿no? Entonces, cada sector y cada tipo de trabajo requiere un protocolo sanitario específico por el tipo de protección, el tipo de acciones que tienen que llevar a cabo. Y otra cosa sobre la que tenemos que planear, muy importante, son la evaluación de los riesgos. La evaluación de los riesgos a los que me enfrento como persona, o sea, como empresa, como primero como sector, porque les digo, no es lo mismo una tienda departamental con gente de cara al público que unos contadores o unos abogados que están, bueno, o sea, ven menos gente o menos público, ¿ok? Entonces, la evaluación de riesgos por sector, qué tipo de personal trabaja conmigo, y algo muy importante es que tenemos que entender y evaluar es la cadena de contagio. Y esa es como lo que no queremos que nos ocurra, ¿ok? La cadena de contagio es lo que, es por eso que decidimos hacer este webinar, es por eso que estamos tratando de transmitir estos mensajes, es romper la cadena de contagio y que más bien en nuestra empresa, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro restaurante, en nuestra tienda, en nuestro hotel, en nuestra mueblería, no va a ser esta cadena de contagio y no tengamos pequeños brotes del virus. Entonces, evaluación de riesgos de personal. ¿A qué me refiero? Si mi personal es joven, si mi personal es pues, de cualquier edad, si mi personal está en el grupo de riesgos, en el grupo vulnerable, el grupo de personas de riesgo. ¿A qué me refiero? Las personas diabéticas, las personas con problemas de obesidad y todas las personas con problemas inmunológicos, cáncer, etcétera, descompensadas y que tengan problemas inmunológicos porque tienen mucho más riesgo. Ellos deberían de ser los últimos en integrarse en la cadena laboral, por así decirlo, ¿no? Y la cadena de contagio es, y esta es una cosa que quiero tratar de explicarles, es lo que no queremos que pase es que en mi tienda, en mi restaurante, se contagie uno de mis trabajadores, que puede contagiar pues, a mis demás trabajadores y que puede contagiar, por ejemplo, a mis clientes. Por eso es importante la creación del protocolo, entender el protocolo, aplicar el protocolo y proporcionar todas las medidas de protección y todas ahora sí que todas las barreras que tengo y que necesito para que la gente no se contagie, porque además esto es como un círculo vicioso y es una cadena, o sea, tengo a mi enfermo, se pide una incapacidad, si pide una incapacidad, pues es una baja laboral, entonces tengo una persona que no viene a trabajar, entonces además son 14 días y entonces si estuvo en contacto con sus demás compañeros, ahí viene también esto. ¿Qué hago? Fue positivo, ¿no? O sea, se fue de incapacidad y le hicieron la prueba y fue positivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aislar a todos 14 días, no tengo que aislarlo. Entonces, evidentemente, eso es lo que no queremos.
Eso es lo que estamos buscando, pues, presentarles a ustedes hoy. Entonces, después de estos principios básicos, esto lo pueden encontrar en el Diario Oficial, se publicó el 14 de mayo. Primero se publicó el 13 y lo modificaron al 14, pero bueno. Y esto es como el semáforo y las actividades. ¿Qué actividades están permitidas a partir del 1 de junio y que tiene que ver con el semáforo y que tiene que ver con con estos municipios de La Esperanza, que acuérdense que, bueno, no pusimos el mapa, pero si alguien quiere saber, bueno, pues por ahí los tenemos. Entonces, el verde son que ya donde van a empezar el 1 de junio, escuelas, espacio público y actividades económicas generales, o sea, van a volver a la vida como antes del 23 de marzo que conocíamos, ¿no? O sea, todo abierto, escuelas, espacio público, los parques, todo. Y son en Oaxaca, en Puebla, ciertos estados donde no tienen pues, tantos casos de COVID o no ha habido casos de COVID. Una cosa muy importante que hay que recordar es que si nosotros no nos movemos, el virus no se mueve. Pero al empezar a abrir los municipios, al empezar a abrir un poco y pues relajar las medidas, y al empezar a movernos, el virus se va a empezar a mover porque no crea inmunidad, todavía no tenemos vacuna, entonces, bueno, pues por eso es mejor, de todas maneras, salir lo mínimo necesario y tener las medidas de prevención. Amarillo, naranja y rojo van subiendo y les digo, son varios temas que se toman, son varios rubros que entran en cada uno de los semáforos. Camas disponibles, camas COVID disponibles, casos, o sea, el aumento de casos, casos, mortalidad y casos. Y les digo, la disponibilidad también de torres respiratorias. Entonces, pues claro, si volvemos a estar en un porcentaje de disponibilidad de camas menor del 65%, nos vamos a color rojo. ¿Y eso qué quiere decir? Se vuelve a suspender todo, escuela, espacio público, y en actividades económicas nos volvemos a ir a esenciales, que es lo que les decía, ganadería, agricultura, supermercado, farmacia y lo que tenga que ver con salud y la logística, o sea, Uber Eats y estas cosas, y nada más, ¿ok? Entonces, por eso hay que estar atentos a esto. ¿Quién dicta qué actividades económicas son las que se pueden hacer? Entonces, entre la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social son las que deciden cuáles son las actividades económicas entre las esenciales y no esenciales, pero es la Secretaría de Economía la que va decidiendo ir, digamos que soltando cuáles son las actividades que se pueden ir haciendo. Entonces ahora dijeron, bueno, menos riesgo, más necesarias. Es construcción, lo de que la cerveza no sé muy bien qué onda, pero ahí está. Tal vez aporta mucho al PIB. Construcción, minería y el tema de los coches, ¿no? Entonces, bueno. Y así es como se van abriendo y como se van decidiendo. Entonces, esto, digo, está publicado en el Diario Oficial. Entonces, primero, quién me está pidiendo que cumpla ciertas cosas en México y qué es lo que se supone que tengo que cumplir? Entonces, las autoridades mexicanas me están pidiendo primero que apruebe un protocolo sanitario. Entonces, de aquí al 1 de junio, los que tengan cosas de construcción, parezco un periquito, construcción, transporte, estas 4 actividades que se van a abrir, tienen ya que tener un protocolo sanitario que ya tuvieron que subir en el portal del IMSS, que el IMSS ya te lo tuvo que aprobar, ¿ok? Y que si no te lo aprobaron, tienes que volver, te van a pedir que vuelvas a someter como a dictamen
y que vuelvas a mandar ciertos papeles o que amplíes cierta información o que rehagas tu protocolo sanitario porque no estás listo para abrir, ¿no? No estás listo para abrir porque no cumples con ciertos requisitos que te piden, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo primero que también les decía que tenemos que hacer es saber qué tipo de empresa tengo, saber qué tipo de empresa soy, saber qué tipo de actividades hago para saber si ya puedo abrir o no. Entonces, ¿quién es el que está empezando a regular todo esto? Es el IMSS. Acuérdense que es obligatorio tener IMSS. Después, ¿quién más está involucrado? Indirectamente es Secretaría de Salud, pero directamente es la Secretaría del Trabajo y, por ejemplo, te pueden ir a inspeccionar IMSS, te puede ir a inspeccionar Secretaría del Trabajo, te puede ir a inspeccionar COFEPRIS, por ejemplo, si estás en los siguientes, eh, mecanismos de apertura, que son Andrea, yo creo que luego vemos tu pregunta, ¿no? En las siguientes semanas, que son las que se van a ir abriendo los por semáforo, ¿no? Una autoevaluación de seguridad sanitaria que llenas así, es un checklist que llenas en una plataforma. Tienes que mandar también una carta de compromiso de que vas a cumplir el protocolo y de que vas a aplicar lo que digas en tu protocolo y de que vas a evitar que la gente, como les digo, lo que primero y lo que se busca es que vas a evitar que la gente se contagie en tu empresa, o más bien, no que se contagien en tu empresa, sino que se enfermen en tu empresa y que eso te lleve a un brote en tu, en tu empresa. Entonces, lo que buscan las autoridades es esto, tienen como 4 principios rectores que tienen que ver con privilegiar la salud y la vida, eh, solidaridad con todos y la no discriminación, que se refieren a que, o sea, que si alguien está enfermo y no va a trabajar, pues que no lo discriminen, que no lo, que no lo vayan a despedir por este tema, un tema de economía moral y eficiencia productiva, pues evidentemente si alguien en tu empresa no va a trabajar y porque está contagiado y les digo, son 14 días mínimo de aislamiento, pero en realidad son hasta que tengas pruebas negativas y pueden ser hasta 6 semanas. Entonces, bueno, por eso es que tenemos que tener el protocolo bien y aplicarlo bien y tener las medidas bien, ¿no? Entonces, y una responsabilidad compartida entre el público, el privado y lo social para que, les digo, o sea, la idea es que nadie se contagie y trabajar según el semáforo y tener estas estrategias de, de seguridad. Entonces, hay varias guías internacionales. En Estados Unidos, bueno, está o sea, los CDCs, que ya saben, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Ellos tienen varias guías que están en inglés y en español. Que tienen unos checklists que uno, o sea, tú te dice, ¿estás listo para abrir? ¿Sí o no? Entonces te dice, no has tenido contagios, todo el mundo está sano, nadie ha tenido fiebre en los últimos 14 días, puedes garantizar, no sé, alcohol gel, puedes garantizar que gente puede estar a medio, etcétera, etcétera, puedes abrir. Y entonces si marcas alguna de esta checklist no, pues te recomiendan que no abras, ¿no? La OSHA, que es la del trabajo de Estados Unidos, también es una guía bastante buena y también se las vamos a compartir. Esta también está en inglés y en español. Y esta tiene todos los principios y está adaptada a ciertas industrias, desde lo general hasta lo particular. De hecho, los lineamientos que sacaron de aquí de las autoridades mexicanas, pues están basadas en las de OSHA. Bueno, algunas cosas. Y también la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que es una filial de la ONU tiene muchas filiales, o sea, tiene muchas oficinas de diferentes rubros. La OIT también tiene diferentes guías para los empleadores que van dirigiendo bueno, o sea, para que tú protejas tu negocio y protejas a los trabajadores,
o sea, relacionado con todos los temas laborales y de seguridad, y te permite que tú adaptes la guía a la regulación laboral, o sea, la regulación legal de tu país, ¿no? Pero bueno, es importante porque nos sirve para basarnos y para poder hacer la nuestra y nuestros protocolos. Me refiero, o sea, es algo importante, o sea, no es como que podamos descubrir algo y sea diferente, no, o sea, más o menos es parecido lo que hay que hacer porque entendemos cómo funciona el virus, entendemos cómo es la cadena de transmisión y entendemos cómo romper la cadena de transmisión. Eso es lo más importante. Entonces, por eso sabemos cómo tenemos un poco que trabajar con nuestra guía y hacia dónde tenemos que dirigirnos. Entonces, bueno, estas guías internacionales están disponibles, se las compartimos y si no, se las vamos a compartir. ¿Qué buenas prácticas internacionales hemos estado viendo en los países que ya empezaron a abrir? Y digo, hay muchos países. Eh, por ejemplo, en España empezaron a abrir, la gente pues se empezó a salir, dependiendo también mucho en qué ciudades, empezó a salir como si nada, como normal. Entonces, en algunas zonas van a empezar a ver otra vez repuntes de casos, como ya vieron en algunos lugares. Pero, por ejemplo, en Japón, distancia social, y en China, ¿no? Que también volvieron a hacer confinamiento en algunas ciudades. La distancia social, que les digo que es mínimo de 1,5 metros, pero se aconseja que sea 2 metros. Otra cosa es, pues, las empresas que puedan y donde se pueda, es el teletrabajo. Pues se ha visto que hay mucha eficiencia, que hay mucha eficacia en el teletrabajo. También creo que a veces estamos trabajando más horas en el teletrabajo, pero que cuando sea posible se utilice más el teletrabajo. Evidentemente las personas que están en los grupos de riesgo que les mencioné, o sea, embarazadas, personas mayores de 60 años, diabéticos, obesos, hipertensos mal controlados y todas las personas con enfermedades inmunológicas deberían de estar realizando teletrabajo hasta que todos en el país estemos en semáforo verde, ¿ok? Otra cosa que han sugerido en otros países, en China y en Japón, son los horarios escalonados y diferentes horarios de entrada entre las diferentes industrias. Esto además también reduce tráfico, reduce el estrés, reduce la contaminación. Y también pues se recomienda y se está haciendo la modificación del área laboral, pero eso sí, en todas partes, no solo en tu oficina que dejas un lugar sí, un lugar no, un lugar sí, un lugar no, porque hay que tener la separación de, les digo, mínimo 1,5 metros, porque cuando hablamos, cuando catamos, cuando estornudamos, que es cuando más fuerza agarra y sale disparado más saliva y esto, sobre todo si no hacemos estornudo etiqueta, es donde está el problema, o sea, sale disparado, es cuando nos podemos contagiar. Entonces, ¿qué pasa? Ahí les va. Así como les dijo el subsecretario López-Gatell, ¿cómo te contagias? Achú, pues así igual, achú, y entonces tú llegas y no te estornudan en la cara, pero te estornudan en el escritorio porque no hicieron estornudo etiqueta. Entonces tú llegas con tu mano y pones tu mano encima del estornudo, entonces ahí está la baba, ahí está todo, y te tocas la nariz, te tocas la boca y te contagias. Así es. Por eso es, pero es directamente de alguien que estaba enfermo. Entonces, la modificación del área laboral, que no es solo en las oficinas de dejar un sitio sí, un sitio no, o modificar para que la gente no esté tan cerca, sino, ¿qué otra cosa? Nada de que vamos todos al comedor, comida godín, no. O sea, calentas y regresas a tu lugar, o lo mismo en los comedores, sentarse viendo para allá, no de frente. En los restaurantes en Japón se está haciendo así, sentados, no viéndose a los ojos, sino de lado. En Corea están poniendo, las mesas de 4 ponen una persona, un panda, una persona, un panda, ¿no? Para que no estén juntos. Por ejemplo, en el cine, donde ya están abriendo cines en Japón, ponen, yo me siento aquí. Entonces, adelante de mí no ponen a nadie, atrás de mí no ponen a nadie, y a mis lados no ponen a nadie, o sea, como en estrella, ¿no? No hay nadie. Entonces, por eso les digo, se modifica el área laboral de todo, no solo de la oficina, de esto, sino en todos los lugares donde se pueda mantener distancia, sana distancia, se hace.
En otros países, el uso de la mascarilla o cubreboca en lugares públicos y también dentro del centro de trabajo y también dentro de los centros, por ejemplo, comerciales o centros cerrados. En España se está haciendo esto. Pues se supone que obligatorio, pero bueno, pues todavía no, pues no se están viendo como represalias, pero cuando estuvo la cuarentena más fuerte, por ejemplo, sí se multaba a la gente que salía a la calle si no tenía algún tipo de permiso. Supongo que en algún momento van a tener que hacer esto. En los países asiáticos tienen más cultura de quedarse en casa cuando tienen síntomas respiratorios, de utilizar cubrebocas, una parte de educación, pues, para no estar ahí pues, contagiando y con los mocos. Eh, Otra cosa es que si tienes síntomas te quedes en tu casa y utilizar la mascarilla, ¿no? Les digo que al principio fue muy controversial el tema de la mascarilla. Y las buenas prácticas internacionales es lo que les digo, la protección de trabajadores vulnerables. ¿Qué es lo que les digo? En México se piensa que hasta septiembre los trabajadores vulnerables pueden ser los que se incorporen. Y eso se sugiere que puedan ser los que hagan teletrabajo, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viendo en las prácticas internacionales y son las que a mí me gustaría copiar, ¿no? Que pudiéramos hacer esto. ¿Qué cosas son muy importantes a tener en cuenta? Y que me gustaría que se lleven este mensaje. Una mala planeación y una mala aplicación de mi protocolo. O sea, no hacer mi protocolo, pues implica que el IMSS no te dé permiso de abrir tu empresa. Pero bueno, una mala planeación y no tener bien tu protocolo y no aplicar tu protocolo te puede generar un brote local. Y esto es lo que les decía, es una cadena. Esto es una incapacidad de personal, de una incapacidad de 14 días de mi persona que está enferma, y si tuvo contactos, y si los contactos estuvieron, y si los contactos estuvieron, y si los contactos estuvieron muy en contacto, y si se contagian, entonces ya no va a ser una persona, pueden ser 2 o 3 o 4, y se hace el brote, ¿no? ¿Esto a qué me lleva? Esto me lleva a que la gente se incapacite, tengo que hacerles pruebas de PCR. Por ahí veía por ahí veía una pregunta de las pruebas. Tengo que hacerles PCR a todos los contactos. Digo, ya sacaron las pruebas de inmunidad, hay 3 aprobadas, pero yo creo que la doctora Medrano nos va a contar mejor de eso. ¿Qué otras cosas son importantes? Los riesgos de complicaciones importantes de salud. Se vio que la gente sana también se muere, que la gente evidentemente con muchas enfermedades concomitantes, o sea, con, no sé, enfermedades pulmonares, EPOC, o sea, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o gente con obesidad importante, pues también se complica mucho más, ¿ok? Entonces, bueno, que hay que entender que a lo mejor más de un 50% de los pacientes que se intuban se mueren, ¿ok? Pero, porque la intubación no es una curación, es un tratamiento y es un tratamiento porque estás muy gravecito, ¿no? ¿Qué más? El incremento de la aportación patronal al IMSS. Eso también te implica a ti como patrón. Si muchas de tus personas se incapacitan, a ti te cuesta más. Si, por ejemplo, los tienes asegurados también con un seguro de gastos médicos mayores, pues también aumenta tu prima. Pero ¿qué pasa? O sea, les digo, es un círculo vicioso. Te enfermas, dejas de producir, entonces el brote y la cadena productiva también se van para abajo, ¿no? Entonces, pues es mejor prevenir que lamentar. Y prevenir no es costoso. ¿Por qué? Porque tenemos una amplia diversidad de equipo, me comí una perdónenme, tenemos una amplia diversidad de equipo que, o sea, no es necesario vestirnos como si fuéramos astronautas, no es necesario para estar sentados en una oficina atrás de una computadora, no necesitamos todo eso. Entonces, o sea, depende la industria y el rubro de lo que te dediques. No necesitas gastar tanto dinero.
Si al contrario, a lo mejor estás más tiempo en la calle, a lo mejor estás muy de cara al público o tienes que andar mucho en transporte público o tú eres uno de transporte público, bueno, ahí el nivel de protección es diferente, ¿no? Entonces, el nivel de protección es diferente para cada persona. Lo más importante es identificar a los enfermos, porque eso me permite identificarlos. Un 15% de los portadores son asintomáticos. Con la pregunta que nos hacía por aquí Shaylee, es cuando un paciente es más contagioso, es no tanto el asintomático, sí contagia, pero no tanto, como cuando estás en el cuadro florido, en el día 5.6, con fiebre, con mucha fiebre y con mucha tos. Es cuando eres mucho más contagioso. Ahí es cuando eres más contagioso. El tema de las pruebas es, pues, se realiza para hacer el diagnóstico y se supone que a los 14 o 15 días deberías de hacer otra, pero si sigue con síntomas, no vale la pena hacerla porque probablemente puede salir positiva. Y es que 25 días después puedes seguir saliendo positivo. Entonces tiene que ver un poco, tengo aquí una cadenita. Tengo aquí una imagen que saqué hoy. El 32% pueden tener, hasta en la semana 4, pueden seguir teniendo prueba positiva. Entonces, ahí es un poco en tema de síntomas, o sea, de sintomatología y de hacer pruebas. Y ahora les digo que se aprobaron pues las pruebas con inmunoglobulinas. Bueno, eso puede dar un poco pues, de luz, ¿no? Para esto. Estas consideraciones son muy importantes. Y como conclusiones, eh, hay que tener en cuenta que el protocolo de seguridad sanitaria es obligatorio para todas las empresas, para todo mundo que quiera abrir, o sea, que cerró y que quiera abrir. Acuérdense que hay actividades económicas que no cerraron, pero que también tienen que tener un protocolo. Ahora que a lo mejor, por ejemplo, los diabéticos o los obesos o la gente que tiene alguna enfermedad inmunitaria que se va a su casa y que tiene que regresar, tienes que asegurarte de que no se van a contagiar ahí y de que nadie se va a contagiar. También puede venir un turista y contagiarte. También puede venir alguien de otro estado y contagiarse, o irse de aquí a otro estado y te puedes contagiar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El semáforo por localidad y por giro. Acuérdense que les digo que esto es reversible, esto cambia, los municipios de La Esperanza, y hay que tomar en cuenta casos, mortalidad y porcentaje de camas disponibles. Las características de nuestros trabajadores, que tenemos que planear para diferentes espacios, nuestro lugar y nuestra sana distancia. También es importante identificar nuevas formas de trabajo. Digo, tal vez no va tanto al caso, pero a lo mejor hay que saber que somos de los países de la OCDE, de los que más horas trabajan y menos productivos somos. Entonces, a lo mejor ya descubrimos que haciendo teletrabajo, teletrabajando, pues somos más productivos y también tenemos un poquito más de calidad de vida, ¿no? O sea, también hay menos tráfico, hay menos contaminación, a lo mejor la gente que tiene hijos pues ha podido estar más en casa o está más pendiente con sus hijos, han visto otra dinámica, ¿no? O sea, digo, veamos todo el panorama. Una planeación adecuada nos va a ayudar a evitar brotes y a disminuir costos. Es mucho más barato comprar, o sea, es mucho más barato hacer todo mi protocolo de seguridad y aplicarlo, o sea, jergas, caretas, cloro, poner dispensadores de alcohol gel, poner papel de baño, que siempre haya papel de baño, agua corriente, jabón, etcétera, que se me incapaciten 14 personas de mi empresa, porque finalmente repercute, porque voy a dejar de producir. Esto me va a disminuir costos, ¿no? Acuérdense, y otra cosa que también se llevan, que el semáforo es reversible. Así como dije, epidemiología, como ya no me acuerdo qué palabra dije, epirreversible. Entonces,
podemos estar en verde y regresar. Hay diferentes estudios que dicen, no quiero asustarlo, que tipo hasta 2022 hay actividades que no deberíamos estar haciendo por tema del virus. O sea, el virus llegó, se va a quedar. ¿Qué pasó? Que MERS y SARS no evolucionaron. No es que no hayan evolucionado, sino que no salieron, no se extendieron. Fue una epidemia controlada. COVID, el SARS-CoV-2 se convirtió en pandemia, no tenemos tratamiento, no tenemos vacuna, entonces durante un gran tiempo va a estar con nosotros y ya vemos que tiene una letalidad alta. Entonces, bueno, pues tenemos que tomar las medidas necesarias para mitigar, enfermar, o sea, para mitigarlo y para evitar enfermarnos. Y bueno, eso es lo que les queríamos contar hoy. Me gustaría, creo que sí tenemos tiempo, ¿no? Escuchar preguntas. Leemos las de aquí, doctora Medrano. Entonces voy a leer aquí una de Muchísimas Andrea. gracias, Ajá, doctora. Ha perdón. sido muy interesante. Uh-huh. Tenemos unas preguntas en el chat, entonces respondemos Sí, esas preguntas sí. sin inconveniente. Y si tenemos tiempo, terminaríamos con algunas que haya ahorita, ¿ok? Claro. Entonces, tenemos de Andrea Ávila. Las maneras de mitigación están directamente relacionadas con los mecanismos de protección que se aplique, en concordancia con los protocolos que emite la Autoridad de Salud. ¿Qué tipo de controles o supervisiones por parte de las instituciones se realizarán? Que era justo lo que comentaba, que podría ir el IMSS, dependiendo el giro, la COFEPRIS, ¿no? Sí. Resulta que, o sea, hay ciertas medidas que son, si tú, por ejemplo, haces tu protocolo, lo mandas, haces tu carta de compromiso, mandas tu protocolo, te aceptan, puedes tener una inspección opcional de la Secretaría del Trabajo y de COFEPRIS. Pues COFEPRIS y Secretaría del Trabajo van a verificar que tengas, COFEPRIS, por ejemplo, va más, si tú eres un establecimiento comercial que no tenga que ver con, por ejemplo, restaurantes, o sea, que no tenga que ver con temas sanitarios, que es más de COFEPRIS, o sea, ¿qué? Agua, eh, ratas, literal, agua, ratas, cucarachas, enfermedades transmisibles, etcétera, bueno, no te van a visitar, pero sí, por ejemplo, el trabajo, si de pronto tiene, o del IMSS, si de pronto se te incapacitan muchas personas, porque pues, puede estar ante un brote, entonces puedes decir, oye, pues vamos a ver qué pasó en esta empresa, si tú tenían su protocolo, si lo aplicaron, se ve que todo estaba bien, pues qué pasó, ¿no? Entonces, por eso, así que literal como abuelita, es mejor prevenir. Perfecto, muchas Sí. gracias. Y Entonces, luego, lo que, o sea, esas son las que te pueden hacer o sea, me refiero, son sanitarias. Si hay muchos incapacitados, si por ejemplo algún empleado pone alguna queja de que no pusiste los controles, porque a ver, esto está en todas partes, está en todos los medios, está en la televisión, está en todas partes. Entonces, la gente pues está mucho más informada, ¿no? Entonces, pues, si ven que no hay alcohol gel, si no hay agua corriente, si no tienen alcohol, si no, bueno, alcohol gel que se les proporcione o no hay botes de basura, pues a lo mejor algún empleado o inclusive algún cliente puede quejarse del establecimiento, pues de que o no hay agua corriente o no hay jabón o no hay con que lavarse o no hay botes de basura. Y entonces también eso podría ameritar que las autoridades vayan a hacer alguna inspección. Eso también es a tomar en cuenta. Uh-huh. ok, Otra. otra de las preguntas es en relación a las pruebas inmunológicas y yo pondría también el punto de las pruebas PCR, si hay que Uh-huh. realizarlas a todos, qué tan frecuente, etcétera. ¿Pasa a mí? Bueno, si Eh, quieres, esa la puedo responder yo. no, yo te la dejo. Yo te la dejo, doctora. Ok, bueno, las pruebas de inmunidad lo que mide son anticuerpos
contra una enfermedad que nos dio, que se llama IgG, o con una enfermedad que tenemos activa, que se llama IgM. El tema con las pruebas rápidas, uno es la COFEPRIS, justo acaba de dar la autorización para 3. Se esperarían que eventualmente haya más. Estas pruebas pueden salir negativas, es decir, que diga que no tienes la enfermedad aún teniéndola, eso se llama un falso negativo, o pueden también dar falsos positivos. Entonces, en el momento que una persona tiene una prueba rápida positiva, automáticamente se aísla y se tiene que hacer la prueba confirmatoria, que es la prueba PCR. De ahí que algunos sugieran de entrada hacer prueba PCR. Ahora, o sea, si se va a utilizar o si se va a realizar a todas las personas antes de entrar, eso ya es un tema de varias circunstancias. La primera es el giro, la segunda son los costos o el grado de inversión. Entonces, se tiene que tropicalizar, por utilizar la palabra así, se tiene que tropicalizar, se tiene que hacer un plan para definir a quién hago y a quién no hago las pruebas, dependiendo del momento en el cual van a regresar al trabajo. ¿Qué tan frecuente hay que realizarlas? Las guías sugieren por lo menos la prueba rápida en relación a la sintomatología, lo mismo de la confirmación con PCR. Vuelvo a insistir que esta cuestión de la COFEPRIS tiene literal un día y habrá que ver cómo va la misma autoridad sugiriendo este tipo de pruebas. Y una persona que está enferma, o sea, que sale con una PCR positiva, hay que estarlo haciendo, o sea, terminando la sintomatología y puede regresar al trabajo hasta que la PCR salga negativa. Entonces, ¿qué tan frecuente? Pues va a depender de cada persona y de cada lugar de trabajo y otra vez del tipo de trabajo que se esté realizando. La felicitan por Sí. la excelente presentación. Gracias. Y le preguntan qué medios o sea, cómo se evalúa la eficiencia del protocolo. O sea, cómo saben si el protocolo que están implementando es un proceso adecuado. O sea, el IMSS te da un checklist, o sea, existe un checklist que tienes que cumplir. Eh, Tienes una lista de comprobación de medidas de seguridad sanitaria que tienes que tener y que tienes que cumplir en tu empresa, a lo que te dediques, y más o menos con eso se mide la eficiencia. Y otra manera que no se presenta, déjate un brote, o sea, un brote son más casos. Un solo enfermo en tu empresa, quiere decir que estás aplicando bien tu protocolo y que estás haciendo bien las cosas. Ellos tienen un listado, que creo que sí se los compartimos, o un checklist, ¿no, doctora? De Sí, hay un checklist qué y cosas tienes que hay... cumplir que te dicen que estás haciendo bien las cosas, que es como una parte o sea, para las micro y pequeñas y medianas y grandes empresas te dice una cosa, por ejemplo, tienes que cumplir ciertas partes como de ingeniería, en las áreas de entrada y de salida del centro de trabajo, en las áreas de tipo comedor. Así es como se van midiendo y que tú vas cumpliendo el protocolo. No sé si Perfecto. queda claro, Alberto. Mariani comenta que si no estamos inscritos en el IMSS, sí hay que seguir el mismo proceso. Es que, a ver, hay algo que es muy importante. O sea, si eres individual o si eres de una empresa. O sea, la empresa debería estar en el IMSS. Es por ley que debes de tener a tus empleados en el IMSS. Entonces, todo depende, Mariani, qué es lo que, o sea, a qué te dediques y tu rubro. O sea, si tú te metes en la página
www.gov.mx/nueva normalidad y ahí encuentran esto. Creo que es así, porque ahí es donde tienes que subir tu protocolo. O sea, ya lo tienes que tener hecho para subirlo y no tienes IMSS, o sea, es que te piden el registro patronal. Si no tienes registro patronal, pues, pero les recuerdo que por ley se supone que todos tenemos que tener IMSS o estar inscritos al IMSS o proporcionar IMSS o tener registro patronal ante el IMSS. Entonces, más bien deberíamos de saber cómo, o si eres tú freelance, por ejemplo, si eres freelance, pues es otra cosa, ¿no? Otro punto que creo que sería bueno comentarle a Mariano, me parece que era el nombre, es que si tiene trabajadores y hay un brote o algo así, está obligada a pagar, o sea, está obligada a pagar el tratamiento y esto puede implicar hospitalización, ¿no? Exacto. Entonces, Entonces, de entrada, la sugerencia sería, pues, perdón. la sugerencia sería justo, pues, ver la forma, ¿no? De cumplir con esta normatividad, pero aunque no haya IMSS, es importante tener el protocolo por el tema del brote. Sí, o sea, aunque no tengan IMSS o aunque sean freelance o sea, aunque tengas un pequeño negocio o seas emprendedor y para las pymes hay otras circunstancias, pero también tienen ciertas obligaciones en cuanto a IMSS, porque recuerden que hasta en temas de, por ejemplo, las trabajadoras del hogar, etcétera, sí recomendamos que elaboren el protocolo de seguridad sanitaria y que lo tengan por si cae alguna inspección, sí. ¿No? Ok, otra pregunta es, ¿qué pasa para las empresas que tienen diferentes sucursales y en diferentes estados? O sea, tienes un solo registro patronal, se supone. O sea, si te llamas, por ejemplo, voy a decir Liverpool, solo tienes un registro patronal, aunque sean muchas tiendas. Entonces, es una general, porque el giro es el mismo. Ahora, si son diferentes registros patronales, sí tienes que, o sea, el mismo protocolo te sirve para todos, no tienes que hacer uno por cada sucursal y por cada estado, eso sí, no. No, pero sí es el mismo registro patronal con uno, nada más pones tus diferentes sucursales, eso sí. Ok, Mónica pregunta, ¿qué pruebas son confiables? Las pruebas en realidad, la más importante sería la prueba PCR, ¿no? De la prueba Sí, PCR lo que se hace es que se identifica el material genético del virus. Entonces, si tienes material genético del virus, pues bueno, es que tienes la enfermedad, ¿no? Tal vez la pregunta vaya hacia la prueba rápida y rápida. eso ya lo contesté, que puede haber falsos positivos y falsos negativos. Entonces, pues lo más importante aquí sería justo al momento de armar su protocolo de atención o su protocolo de prevención, que pudieran definir qué pruebas, con qué sensibilidad, con qué especificidad están trabajando o de entrada irse con pruebas PCR para algunas personas, ¿no? Sí, y que además, bueno, y que además, bueno, Cofepris acaba de aprobar, creo que fueron 3, ¿no? De inmunoglobulinas. Sí. Entonces, bueno, hay que esperar a que esté en el mercado. Por ahí veía que cuánto costaban. Ahorita le contestó a Rodrigo que cuánto costaban. No sé, hay 3. Según yo, Abbott también está haciendo. Pero, pues están como en $39, creo, Alberto, por ahí. En realidad el costo es muy amplio, hay Pero desde hay un... $25 hasta $50. Ujú. Eso ya va a depender dónde se consiguen. Pues lo más importante ahorita es estar vigilando lo que dice la COFEPRIS, porque seguramente van a empezar a probar más y van a haber centros
centros que ofrezcan tanto el PCR como la prueba rápida, ¿no? Al mismo tiempo por un Exacto. costo específico, ¿no? Entonces hay que estar vigilando eso, por lo menos para la Ciudad de México y para, o sea, para la mayoría de los centros de trabajo van a seguir cerrados hasta mediados de junio, por lo menos. Entonces habrá tiempo justo para ver qué es lo que dice, qué es lo que va diciendo la autoridad en relación a las aprobaciones, ¿no? Sí. Preguntan si las pruebas, estas pruebas, tanto PCR como prueba rápida, serán deducibles o si las hará el IMSS. Esta información hasta ahorita no está liberada, pero si tomamos, por ejemplo, lo que hace el IMSS con influenza, que también hay una prueba rápida y que sería un diagnóstico diferencial, el IMSS no las hace. Entonces, yo creo que va a terminar siendo un gasto para cada una de las empresas y sí tendría que ser deducible, ¿no? O sea, deducible de impuestos. Aunque si tú vas porque estás enfermo, o sea, grave, te deberían de hacer la prueba. Eso sí. Preguntan Mayrani otra vez si la prueba PCR hay que hacerla a todos los trabajadores. La respuesta sería, hay que ver el protocolo, ¿no? O sea, porque depende del trabajo, depende de tu población, depende de la exposición. O sea, si eres un hospital, por ejemplo, pues de entrada la respuesta sería, pues sí, ¿no? O sea, todo aquel que haya estado en contacto con personas enfermas con COVID, pues Que sí se tenga tiene que hacer la prueba. síntomas, tiene Tenga que síntomas. realizarse la prueba. Entonces, o sea, vuelve a ser dependiendo, ¿no? Se preguntan si se puede hacer un cuestionario al empleado, cómo saber que los familiares de su empleado no están enfermos. Hay que Pues, tener, con esto, ASB, hay que tener mucho cuidado. Sí se pueden emplear ciertos filtros antes de entrar al trabajo, pero acuérdense que una de los principios de los lineamientos es la no discriminación y solidaridad. Entonces, sí puedes, o sea, lo más importante es transmitirle a la gente el que si están enfermos, no vayan a trabajar. O sea, que el qué pasa, lo voy a decir así, han sido muchos años de abusos y de malos tratos y de cosas así. Entonces, claro, la gente, como esté así, vaya a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Al final sale peor porque contagias a la gente, estás enfermo, ni eres productivo, estás enfermo y puedes contagiar a más gente. Eres ahí un dispersor de virus. Entonces, lo más importante es transmitirle a mis empleados que si están enfermos, no vayan a trabajar. Que se queden en casa hasta que se sientan bien, pero, o sea, pues que no les vas o sea, que a partir de X día tienen que ir al IMSS, por ejemplo, o sea, o que si les vas a descontar el día o no, eso ya es cosa ahí, pero bueno, o sea, eso podría ser motivo de queja y podrían irte a inspeccionar. Sí pueden poner, por ejemplo, termómetros de estos pues, como infrarrojos, y o sea, a partir de febrícula, o sea, que esa palabra ya no existe, pero 37.5, pues mejor regresarlos a casa, por ejemplo, ¿no? O sea, que todos sus trabajadores que tengan, que hayan tenido fiebre o que tengan tos seca o que tengan algún síntoma respiratorio, que mejor no vengan a trabajar. Que si, o sea, los familiares, pues bueno, o sea, depende si viven con los familiares, si no viven con los familiares. Y eso, más bien asegurarte y transmitirles tú de que si están enfermos no vayan a trabajar. Eso es lo más importante. Sí. Pero sí hay ciertos cuestionarios, sí hay como, en los últimos X días, tú o alguien de tu casa ha tenido fiebre, todo, sí. Pero bueno, o sea, piensen si también, o sea, depende en qué época vamos a estar, etcétera, etcétera. Cuando empiece en octubre influenza y vamos a estar viendo, y va a haber, o sea, vamos a estar viendo influenza y vamos a estar viendo COVID. Lo bueno es ok, que para influenza sí tenemos vacuna. sí, vacúnense. Exacto. Las personas vulnerables podrán salir hasta el mes de agosto, aunque no sean hipertensas, de acuerdo al semáforo, o solo aplican
a las que tienen enfermedades mencionadas. Yo creo que se refiere a adultos mayores. No, pero dice Sonia, ¿nos puedes compartir el link del CDC donde? Sí, se los comparto. O sea, sí, es más, está ahí en lo primero, o sea, es como, ahorita se los pego aquí en el chat, o sea, está ahí, me refiero, ni siquiera es como un artículo, está en las recomendaciones de what is COVID y bla, 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 ahí viene, o sea, y ya salió en varios lados, y el director del CDC lo dijo, quien contagia más son los enfermos, de enfermo a enfermo, de enfermo a sano, no es la superficie, no es esto. Ok. Las Preguntan personas, justo de los adultos mayores, ¿cuándo pueden salir? mira, de acuerdo al semáforo de la Ciudad de México que presentó la doctora Sheinbaum, está hasta septiembre, ¿eh? Personas vulnerables. Las personas vulnerables podrán salir, no, decía bueno, el semáforo de la doctora Sheinbaum decía que hasta septiembre personas vulnerables. No, si puedes hipertenso, pero estás controlado, o sea, puedes salir. Se refiere más a las personas que están inmunocomprometidas, pacientes diabéticos, pacientes con obesidad y cualquier paciente con cualquier trastorno inmunitario. Aparte, acuérdense que la diabetes también causa muchos trastornos inmunitarios, o sea, y baja el sistema inmune. Melania Aunque no sean Abreu Melania Abreu comenta que si la prueba rápida podría dar una falsa seguridad por baja sensibilidad, y la respuesta es sí. O sea, en el momento en el que no puedes identificar la secuencia del virus, o sea, la sensibilidad, es decir, la capacidad de identificar que estuviste en contacto o que estás enfermo, disminuye. Entonces, por eso la prueba rápida es la prueba PCR es la opción, y además depende del día de la toma de la muestra. Por ejemplo, si tú estuviste en contacto hoy con un paciente con COVID y estás contagiado, pues hoy vas a salir hoy negativo va a porque ser negativo. el sistema inmune todavía no monta respuesta. Entonces, justo es uno de los temas de la prueba rápida, y por eso se tiene que definir junto con, o sea, dependiendo de a qué se trate pues la empresa, o cuál sea el giro de la empresa, cuántos trabajadores, etcétera, cómo se va a identificar quién está enfermo, quién estuvo enfermo, etcétera. Pregunta Oscar González en relación a las escuelas particulares, ¿dónde se va a entregar el protocolo? ¿Si en el IMSS o en la SEP? La SEP No, es que está... escuelas todavía no estamos ahí. Escuelas todavía no estamos escuelas todavía no estamos todavía no están en esta nueva normalidad. Escuelas están Exacto, contempladas justo. hasta septiembre. Está bien ir preparando el protocolo, etcétera, etcétera, pero para la SEP es hasta septiembre. Acaba de salir de hecho, mañana va a estar la doctora Sheinbaum en la conferencia de prensa de las 7 de la noche, y me imagino que va a estar hablando. Hasta que el semáforo esté completamente en verde, las escuelas no van a regresar. Entonces, digo, está bien hacer el protocolo, pero no, o sea, me refiero que ahorita todavía no tenemos que preocuparnos de las escuelas. Por aquí decía algo de que debe de registrarse el protocolo por cada planta. Pamela, si cada planta está en diferente lugar y es diferente registro patronal, sí, y te da opción de poner planta 1, planta 2, planta 3, eso sí, porque tal vez una es planta de ensamblado, una es planta bueno, no sé de esas cosas, pero en una hacen, en otra construyen, en otra arman, entonces a lo mejor son diferentes niveles de protección que se necesitan. Eso sí puede ser, pero a lo que voy es que solo te dejan ver un registro patronal, eso sí es cierto. Ok, vamos a contestar un par de preguntas más por cuestiones de tiempo. Sí.
y el resto podríamos responderlas vía correo electrónico de las que queden pendientes. Lo que pregunta Mariana Garrote es si se van a hacer charlas instructivas o guías para cada industria. Mira, el rodaje... ok, yo pensaría que, o sea, no sé si van a ser de cada industria, así, por ejemplo, los de cerveza, los que hacen gancitos, los que hacen pan, los que hacen películas, los que hacen documentales, pero más bien va en cuanto, por ejemplo, en este caso, Mariana, yo creo que va en cuanto a cuánta gente se junta, cuánta gente está junta. Por ejemplo, en el audiovisual, en la grabación, no sé si está una o dos personas, eso tiene que ver, a lo mejor es limpieza de superficies, cubrebocas. Si no puedes mantener la distancia, ahí es donde hay que poner otro tipo de barreras, a lo mejor hasta estas cositas de acrílico. En la calle, en el espacio público, es mascarilla y tu alcohol gel cada X tiempo. Deberían de estar haciendo ciertos protocolos para ciertas actividades muy específicas o que requieran algo muy especial, pero no han sacado nada, no han sacado nada y de hecho me preocupa que, por ejemplo, están hablando del recorte del FONDEN, que es el Fondo de Desarrollo, que es el que pasa, por ejemplo, cuando vienen los huracanes y eso, entonces, bueno, también hubo un recorte o viene un recorte en estos temas, entonces, bueno. Ok, y la última pregunta es si ofreces algún servicio para apoyar con estos protocolos. Sí ofrecemos. Sí, Claudia, sí ofrecemos. La doctora Medrano les va a mandar esta información, ¿verdad? Sí, por correo van a tener todo Por esto. correo también van a tener esta información para que puedan esto. Perfecto, pues en aras del tiempo, porque ya nos pasamos 12 minutos, le agradecemos muchísimo, doctora, por su tiempo y esperamos que les haya quedado pues un poco más claro de la información de cómo hacer tu plan de regreso. Por el correo que dejaron al momento de inscribirse, vamos a mandar justo las Sí, les guías de vamos la a mandar. CDC, OSHA, vamos a mandar el checklist del IMSS para que lo Ujú. puedan estar revisando también. Y las Y preguntas las vamos a, ¿cómo se dice? y Sí. las preguntas Sí, trataremos también ya guardé de el chat responderlas y así. sí, porque vi aquí, por ejemplo, el costo de la Ciudad de México. Seguramente sí hay algún tipo de costo, aunque no debería de haber, pero es un diferente protocolo, Monse, yo creo. Pero sí, se Justo las mandamos y Ángeles, todas las compartir cositas. las Espero que hayan guías. sido muy claros. Gracias. Las que preguntan de centro comercial, creo que es hasta septiembre también. Todo lo recreativo. Tenemos que Pues volver al maratón, a Matatena. Sí, gracias, Eduardo. Guardamos todo esto. Espero que haya sido muy útil. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Eh, y gracias, doctora. Hasta luego. gracias, gracias.